Quitamos las mascarillas, que hay distancia de seguridad. Durante esta pandemia por la COVID-19 han salido epidemiólogos de debajo de las piedras. Parece que todo el mundo hemos hecho un máster acelerado en salud pública. Quizás esta es una de las causas de la desinformación, la utilización sensacionalista, a veces con intereses políticos de la información, pues ha creado ansiedad y confusión en la población. Gracias a la ciencia, a la rapidez que ha sido capaz de desarrollar y fabricar unas vacunas, varias vacunas, y también gracias a los sanitarios por haberlo dado todo y por haber puesto en marcha una campaña de vacunación muy exitosa, pues estamos ya viendo esa salida del túnel y nos permite hoy, ya con cierta perspectiva, hacer un debate con verdaderos expertos en medicina preventiva y salud pública. Esta especialidad, que fue creada en España hace más de 40 años, pues está en una posición única para abordar y tener unas reflexiones con la solidez de la evidencia clínica. Justamente también nos preguntamos a veces por qué tradicionalmente en España no se ha tenido siempre en cuenta la opinión de los expertos, la opinión de preventiva, en situaciones como estas o en situaciones corrientes en los hospitales o también en el ámbito político. Y justamente hoy, para hablar de estos temas, tenemos la suerte de tener dos preventivistas que nos van a acompañar y van a compartir con nosotros sus experiencias, porque justamente han estado al pie del cañón en sus respectivos hospitales y en sus comunidades autónomas realizando un trabajo que podemos decir hoy muy exitoso. Entonces, con nosotros tenemos junto a mí a la doctora Inmaculada Salcedo, jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Es también especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, profesora de la Universidad de Córdoba, vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva, presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad y vicepresidenta de la Sociedad Española. Además, Inma ha sido y sigue siendo asesora en la Comunidad Andaluza durante la pandemia del grupo de expertos, del cual es también portavoz. También tenemos con nosotros al doctor Alberto Torres, jefe de servicio del Hospital Universitario Virgen de la Rixaca, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Murcia, máster y doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, ha sido oficial médico de la OMS, con la cual ha colaborado como experto representante de España y en diferentes comisiones, y es investigador principal del IMIP de la Universidad de Murcia y vicepresidente de la Sociedad Andaluza. Os doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de centrarnos en nuestro país, me gustaría empezar preguntando al doctor Torres, y si me permitís nos vamos a tutear, que nos conocemos ya hace tiempo. Gracias. Alberto, dada tu anterior experiencia en la OMS, ¿cómo valoras la gestión de la pandemia desde las instituciones internacionales? Gracias por la pregunta. La verdad es que es complicado. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud hay que entenderla que es una organización compleja, que por una parte, digamos, está constituida por los propios países, son los ministros de salud de los países los que forman parte de la Asamblea y por lo tanto tiene, digamos, como dos componentes. Tiene un componente, lógicamente, su fundación extraordinariamente político, porque de alguna manera es elegida y mantenida por los países, y por otra parte, por supuesto, sirve como apoyo técnico a la toma de decisiones. Entonces, la verdad es que comento esto porque de alguna forma eso puede ayudar a entender un poco quizás qué ha pasado, ¿no? De alguna forma lo que ha ocurrido con la OMS es que quizás no ha tenido o los reflejos o la capacidad de alguna manera para actuar con la rapidez y con la eficacia y con la rotundidad que hacía falta. La valoración global yo creo que todos la podemos hacer y yo creo que desde fuera como especialista de medicina preventiva y como persona que lo he estado un poco observando, siguiendo la información, la documentación, creo que la OMS ha respondido muy tarde, ha respondido de forma incierta. Algunos de los mensajes que se transmitieron al principio y decisiones que se retrasaron han tenido un coste importante, material, humano, y esa es la realidad. ¿Por qué ha pasado? Pues ahí ya no me aventuro. Lo que he comentado al principio un poco puede servir quizás para entender. Quizás en parte ha habido poca capacidad política para tomar decisiones. No sé si hasta qué punto puede haber habido también un problema de
quizás hasta de competencia técnica, ¿no? Que quizá un poco al hilo de lo que vamos a hablar aquí ahora, no tanto porque no haya expertos, pero quizás hacen falta más expertos ligados al terreno a la hora de tomar decisiones y más ligados un poco al control, digamos, directo de las pandemias, de las epidemias. Y yo creo que se ha jugado muy a nivel de alta burocracia, pero ahí quizá ya entramos más en un terreno más de valoración casi personal. Yo creo que, digamos, desde el punto de vista de lo que yo veo desde fuera, es que realmente, evidentemente, se tomaron decisiones poco afortunadas, tarde, y que han tenido un coste muy importante. Gracias, Alberto. Ima, tú como componente del grupo de expertos de la Comunidad Andaluza, ¿cómo ves que se ha hecho en España también, con la complejidad de nuestras comunidades y toda la situación que tenemos? Bueno, pues un poco, de todo, muchas gracias por la oportunidad y el debate, y es un lujo estar con vosotros aquí, también nos vamos a tutear. Pues nada, viendo un poco también cómo arranca el aspecto internacional, no es de extrañar que a nivel nacional ocurra un poco eso también, ¿no? Es verdad que no es fácil, a posteriori hacer análisis es mucho más fácil, claro, pero en el momento en el que se estaba produciendo la pandemia o se declaraba la situación de emergencia en salud pública de importancia internacional por la OMS, ¿no? Y se declaraba el estado de pandemia, pues creo que al principio no me atrevería a juzgar si se ha hecho bien o mal, porque todo el mundo ha ido dando un poco palos de ciego. Lo que sí que es verdad que una vez que ya se ha producido cierta evidencia científica, es imperdonable que se sigan produciendo fallos y errores, ¿no? Yo a nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza he visto que han ido con cierta agilidad y con mucha celeridad, y de hecho ha sido un valor añadido que en la primera oleada de la pandemia en la Comunidad Autónoma Andaluza no había tantas muertes ni había tantos contagios, y sin embargo se mantenían unas medidas rápidamente implantadas, ¿no? Por profesionales, como decía Alberto, expertos en salud pública. Se configuró rápidamente un grupo de expertos antes que no hubiera ningún caso en España, lo cual fue como ir por delante, y eso es lo que ha salvado un poco la situación. Luego todos nos hemos visto desbordados en alguna ola, en la tercera ola, pero sí que es verdad que se ha actuado con mucha rapidez, con verdaderos grupos de expertos, con debates continuos, con informes diarios, con formación, con información, preparando hoteles, preparando los centros sanitarios, y en Andalucía eso ha sido muy ágil. Ya digo, aun cuando no teníamos ningún caso en nuestro país. Es evidente que en una situación en la que hemos estado todos desbordados se ha tenido que improvisar mucho, ¿no? Pero siempre es bueno quizás hacer un análisis autocrítico para prevenir en futuras ocasiones y poder intentar hacerlo mejor, ¿no? Me atrevería a pensar que a lo mejor la política ha enturbiado un poco muchas veces la toma de decisiones. ¿Cómo veríais, en este caso te pregunto, Alberto, la creación de una agencia independiente de salud pública? Yo creo que es un paso positivo, ¿no? Evidentemente, yo creo que hace falta, yo creo que si algo se ha quedado claramente patente durante esta pandemia es que necesitamos, pues como ha comentado antes Inmaculada, necesitamos una capacidad de respuesta, necesitamos primero la posibilidad de anticipación. Yo creo que una de las sensaciones más desagradables que yo he ido teniendo durante todo este tiempo es un poco la idea de que íbamos a remolque de los acontecimientos, y muchas veces a remolque ya varias semanas detrás. Y claro, que en una epidemia que se está doblando cada pocos días, eso era una auténtica tragedia, ¿no? Entonces, realmente tener una institución que tenga esa capacidad de anticipar, lo cual supone, y aprovecho para comentar, por ejemplo, en Murcia, en la región de Murcia ha pasado algo parecido, hubo muy poca incidencia inicial, pero sí que hubo una planificación y una anticipación, y eso ha sido muy positivo. Y después se ha visto en lo que ha venido después, ¿no? Y ha sido un elemento bastante positivo, muy positivo a la hora de trabajar. Pero esa capacidad de poder anticipar, de dar respuesta, necesita ese nivel de independencia. Por lo tanto, que una agencia que sea independiente, el tema a veces es el tema de la independencia. ¿Cómo se consigue en una estructura administrativa ese nivel de independencia, ¿no? Eso es fundamental para que se pueda actuar con criterio de expertos, con criterio realmente científico, y que se ponga la ciencia por delante, ¿no? Y en una situación como esta, que es tan nueva, evidentemente que no conocemos cómo se va a comportar, pero que ya empezamos a tener alguna idea, incluso en el mes de febrero o marzo, de lo que estaba pasando, incluso en febrero, ¿no? Hay que colocarse en todos los escenarios, incluso en el peor, no hay que colocarse en el mejor. Yo creo que a veces ha parecido como que nos colocábamos en el mejor escenario, no en el deseable. Ese nivel de independencia hace falta. Agencia, yo creo que sí. Es decir, no sé si cómo lo ves tú, Inmaculada, pero yo creo que una institución independiente hace falta. Sí, yo comparto totalmente la idea, porque realmente hay que tirar de los expertos que somos las personas que estamos trabajando en el terreno, ¿no?
pero en el terreno de la salud pública, no solo en el terreno de hospitales ni de una medicina individual a la que estamos acostumbrados, sino en un terreno más amplio, con una amplitud de mira más global. Hay que distinguir muy claramente entre sanidad pública y salud pública. La sanidad es el sistema sanitario, son los centros de salud, son los hospitales, son las zonas, digamos, los centros en los que se tratan pacientes, y es una medicina individualizada, aunque se haga de alguna manera prevención. La salud pública es más amplia y hay que tener ese concepto muy claro, porque para abordar una pandemia tenemos que tener un concepto claro de salud pública, de todos los determinantes que influyen en la salud de las personas. ¿Y qué ha triunfado en la primera, digamos, en la primera fase de la pandemia? Las medidas no farmacológicas, no estábamos acostumbrados a eso. Estábamos acostumbrados a que rápidamente tenemos un tratamiento, pensamos en el diagnóstico individual y en el tratamiento, y eso está muy bien, que hay que seguir tratando así a los pacientes, pero en nuestro caso se ha puesto de manifiesto que la prevención y la salud pública global, la atención a medidas no farmacológicas, como son el uso de las mascarillas, que al principio no lo teníamos tan claro nadie, la distancia social, la higiene tan importante, pero no la higiene solo de limpieza, que también fundamental, sino otro tipo de tecnologías que hay que introducir en los centros sanitarios, las condiciones de vida de las personas, la soledad de los que estaban en un confinamiento. Todas estas cuestiones son medidas que hay que tener en cuenta para crear una agencia de salud pública de verdad, con todos los condicionantes que tengan claro un plan para abordar epidemias, brotes, pandemias, porque van a seguir ocurriendo, lo ha dicho el director de la OMS. Es evidente que, y no solo pandemias, sino iras que tenemos continuamente en todos los hospitales del mundo, no solo en España. Y has hablado de prevención, ¿no? Y la prevención todos sabemos que es más barata que las soluciones a posteriori, pero ¿por qué nos cuesta tanto tener una verdadera política preventiva, ya incluso en los hospitales mismos, ¿no? Es decir, las decisiones que se toman, si no nos cae una pandemia encima, pues cuesta mucho que os aprueben a veces presupuestos o personal, recursos, para hacer una verdadera política preventiva, ¿no? ¿Cuál crees que es el problema, Alberto? Vamos a ver, yo siempre comento que en parte del problema que nosotros tenemos en salud pública y en medicina preventiva es que, digamos que nuestros propios éxitos, es decir, las propias consecuciones, hacen que, de alguna manera, parece que la necesidad desaparece. Quiero decir, si tú resuelves un problema de contaminación ambiental, estás evitando muchísimas infecciones, pero que ya no ves las infecciones. Por lo tanto, parece que todo el esfuerzo que se ha hecho para controlar esa contaminación, casi como que ya no es necesario, como ya no hay problema. No, vamos a ver, no hay problema porque se están poniendo en marcha unas medidas de control. Ahora, si yo retiro esa medida de control, evidentemente el problema vuelve a aparecer, ¿no? Pero yo creo que buena parte de lo que nos pasa en salud pública es que somos víctimas de nuestro propio éxito. Es decir, es cierto, es decir, si nosotros repasáramos ahora los resultados del EPINE de hace 20 años, desde el año 90, vamos viendo lo que ha pasado, claro que se ha ganado, se ha avanzado muchísimo, muchísimo. ¿Que seguimos teniendo problemas? Evidentemente que seguimos teniendo problemas y vamos a seguir teniendo durante mucho tiempo, pero hemos avanzado muchísimo. Eso es consecuencia de alguna manera de lo que hemos hecho, es decir, de que el trabajo se está haciendo y se está haciendo bien, ¿no? ¿Que hay más por hacer? Por supuesto que hay más por hacer, ¿no? Y hay que seguir. Y claro, ha comentado varias áreas de trabajo. IRAS es una, las infecciones respiratorias relacionadas con la asistencia sanitaria evidentemente son unas, pero es que en realidad cualquier ámbito casi de la salud humana tiene dos componentes. Tiene un componente de atención al paciente, a la persona enferma, individual, que hay que tratar, que es lo que nosotros llamaríamos una prevención secundaria, ¿no? o terciaria, pero luego está el elemento de la prevención primaria. El elemento de la prevención primaria hay que seguir trabajando con él y seguir aparte, yo entiendo que también deberá ser parte de esa agencia, ¿no? que vigile, que controle los factores de riesgo, los comportamientos. En eso también se ha avanzado mucho. Nuestra salud no es lo mismo que la salud de nuestros abuelos o la salud de hace 100 años, evidentemente, consecuencia de todo lo que se ha hecho, pero hay que seguir avanzando, ¿no? en esa línea. Y ahí hace falta tener dos visiones, como digo, la visión del paciente individual, que es la parte más de la sanidad, la asistencial, que esa quizás ¿por qué la entendemos todos tan rápido? Bueno, porque es una necesidad apremiante. Cuando estamos enfermos, está claro que queremos resolver un problema evidente. Ahora, ¿qué me va a ocurrir dentro de 10 años? Me puede resultar un poco más lejano, ¿no? Más difícil de entender. Parece que hay... Y ahí es donde hace falta tener una visión comunitaria, que es la fundamental, esa visión comunitaria que permite analizar los problemas, identificar esos factores, ¿no? Tanto si son de IRAS como si son de otro elemento, para poder abordarlos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y además siempre decimos, yo se lo comentaba a él, digo, nosotros somos de los que salvamos vidas en silencio, ¿no? O sea que no salimos en los periódicos, no damos titulares, no ponemos primeras piedras,
Solo salimos cuando hay un problema, cuando hay un grave problema de salud pública. Y esta pandemia ha sido un grave problema de salud pública. Y entonces hemos salido en los periódicos y entonces se nos ha conocido. Lo cual es muy triste porque toda nuestra labor, como dice Alberto, silenciosa, diaria, pues no aparece porque no renta a medio plazo ni a corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, es más espectacular sacar en una portada de un periódico que ha habido un trasplante de pulmón exitoso, aunque a lo mejor luego fallezca por algún tipo de complicación, que decir que para operar ese paciente ha habido que preparar un quirófano con unas condiciones de bioseguridad que hemos controlado desde los servicios de medicina preventiva y salud pública, con unos controles microbiológicos que si no están óptimos no se opera en ese quirófano, lo hacemos cada día, y que tenemos unas condiciones de ambiente controlado, que tenemos unos EPIs, que tenemos una limpieza de superficie, unas descontaminaciones apropiadas, con una tecnología novedosa. No somos los de higiene de la lejía, que también la limpieza es fundamental, pero hay otras cuestiones. Y todo esto sale de manera positiva con una culminación que es la intervención quirúrgica, con toda la importancia que tiene de los profesionales que la realizan, y el éxito depende en gran parte de todo esto, pero sale solo el resultado final. Es verdad, y justamente quizás ahora es una oportunidad, ahora que pues todo el mundo está al tanto de que hay infecciones y que somos muy vulnerables, quizás vuestro colectivo tiene una oportunidad de dar un paso al frente y ganar influencia y poder en la toma de decisiones tanto a nivel hospitalario, de vuestros hospitales, como a nivel público. ¿Qué pensáis que podéis hacer en ese sentido? Lo primero es informar a la gente, ¿no? Sí, lo primero es informar. Exacto. Yo creo que influencia, la medicina preventiva tiene influencia y tiene, como decir, trabajamos en los hospitales y los hospitales tenemos credibilidad como especialistas y se nos escucha y se recurre a nosotros cuando hay problemas, como lo que ha pasado ahora, ¿no? Yo creo que ahí sí, ahora, evidentemente es cierto que la situación de la pandemia lo que nos puede un poco permitir de alguna forma, y lo que es importante quizás que sea, es que se entienda también las deficiencias que hay, y es verdad que hay deficiencias, una parte de formación, una parte que hay que trabajar todavía, hay una parte evidentemente de insuficiencia de recursos, es decir, todavía somos muy pocos los preventivistas, hay muchos hospitales y en algunas regiones y en general hay déficit y hay necesidad de más especialistas. Por ejemplo, afortunadamente y gracias en buena parte al trabajo de Inmaculada, desde la Comisión Nacional, es verdad, se ha conseguido realmente aumentar muchísimo la dotación de preventivistas de residentes o de médicos especialistas que puedan incorporarse ahora, precisamente para hacer la especialidad por este motivo. Eso sí, muy positivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un elemento que tenemos que trabajar, pero quizás también nos queda que quizás no somos muy buenos vendiendo, ¿no? Igual nos falta una asignatura de marketing. Una asignatura de marketing, a lo mejor para decir un poco. Yo creo que sí. Es verdad que somos una especialidad pobre, con dos ámbitos interesantes. Una, es verdad que nosotros no movemos grandes presupuestos, pero también eso nos lo agradece la gerencia, porque en realidad somos una especialidad muy barata, ¿no? Es decir, que realmente gastamos muy poco y ahorramos mucho dinero al sistema, Ahorramos mucho dinero. Ahorramos mucho dinero. Lo que pasa, yo a veces me encuentro, nosotros visitamos hospitales y nos encontramos pues hospitales donde preventiva pues realmente está muy en todos sitios y colabora y ayuda y es un poder fáctico del hospital, y otros hospitales donde realmente tienen muy pocos recursos, donde están midiendo datos en un despacho y no están en la toma de decisiones, ¿no? Y eso depende de cada hospital, de su idiosincrasia, historia, de los equilibrios de fuerza que se crean en los hospitales, ¿no? Entonces, claro, a veces piensas que quizás es una lástima, ¿no? el que no se le dé políticamente más fuerza, pero también que os la tenéis que ganar, es un poco un toma y daca y que a lo mejor requiere también otra forma de liderazgo, ¿no? Más en colaboración con, yo veo que también donde hay enfermería involucrada y enfermería motivada, empoderada, pues se nota la diferencia cuando colaboráis con otros servicios, se nota, entonces ganáis fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de liderazgo, Inma, que crees que hoy debería tener un departamento de medicina preventiva? Bueno, pues dependiendo de cada sitio, ¿no? Ha habido unos modelos diferentes y ha habido unos históricos, ¿no? Los históricos en general han sido malos, como comentaba Alberto, por la escasez de recursos, porque era un sitio en el que, bueno, un gerente dice, yo aquí no gasto porque no vende, voy a gastar en el robot que opera a lo máximo, porque esto lo saco en las portadas y me da mucho caché, ¿no?
Entonces vivimos un poco el histórico ese, no tener recursos, lo cual no te permite pues, hacer investigación, no te permite hacer una docencia adecuada, porque cuando no tienes herramientas, lógicamente, cuesta mucho más trabajo hacer cosas. Pero yo creo que ha llegado un momento en el que tenemos que quitarnos los complejos y ser mucho más proactivos. Nadie hemos partido de una situación buena, pero hay que luchar por mejorar la situación. ¿Y cómo se mejora la situación? Trabajando mucho, obviamente. Y lo de los datos es importante, es que parece una tontería, pero no. Unos buenos datos de calidad, que son las tablas que maneja el Ministerio, que manejan las comunidades autónomas, la declaración y la vigilancia que hacemos los preventivistas, no nos equivoquemos. La vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, llevamos 40 años haciéndola. Los estudios, este famoso rastreo, que son los estudios de contacto de toda la vida de Dios, como decimos en Andalucía, lo hemos hecho toda la vida los preventivistas. Lo que pasa es que no se sabía. Había una meningitis, te llamaban, ibas a la puerta de urgencias, hablabas con los pacientes, con los familiares, hacías el estudio epidemiológico, la encuesta epidemiológica, claro. Se daba la medicación, la profilaxis adecuada y se trataban estos pacientes. O sea, son cosas que se están descubriendo ahora, pero se han hecho siempre. Luego, me remito, no nos sabemos vender. No nos sabemos vender y otros con mucho menos han vendido mucho más su trabajo. Entonces, nuestra labor es muy amplia, es muy necesaria y yo creo que tenemos que hacer una reflexión de decir, bueno, vamos a situarnos al lado de la dirección, vamos a poner en valor nuestro trabajo, a informar y a formar a nuestros compañeros y a la ciudadanía en general. Pero yo quisiera decir, al hilo un poco de lo que has comentado antes, hombre, yo creo que hay dos elementos que has comentado. Hay hospitales que tienen más actividad o que están... Pero yo creo que hay dos elementos. Evidentemente, como en todas partes, puede haber mejores profesionales y profesionales menos óptimos, ¿no? De alguna manera, o que no son tan... Eso va a pasar en todas partes, ¿no? De eso forma parte de la condición humana, ¿no? Eso está claro. Pero más allá de eso, es verdad que la parte de recogida de información es fundamental. Quizás sí que hay un elemento ahí que no tendría tanto quizá una parte de autocrítica, pero ahí, por ejemplo, una agencia nacional nos puede ayudar en el tema de... Es decir, lo que no tiene sentido es que hoy, en siglo XXI, todavía estemos muchas veces teniendo que hacer registro y rastreo de pacientes en los hospitales cuando tenemos sistemas informatizados. Exacto. Es decir, vamos a ver, yo creo que hay que invertir también en eso. O sea, exacto. Si hay algo que nos ha enseñado también la pandemia es que podemos reunirnos y trabajar a distancia, eso es muy importante, y además se puede trabajar de una forma eficiente y se puede ser productivo, se puede dar clase también a distancia, se puede examinar a distancia, es decir, podemos hacer muchas cosas que antes hubieran sido impensables y una de ellas es el manejo de información. Estamos donde estamos, en el siglo XXI, entonces estamos pensando en ir a Marte y todavía seguimos metiendo datos para ahora, por favor. Utilizando papel, eso, utilizando ¿no? papel. Utilizando papel. Y que es frustrante tener residentes y enfermeras claro. ahí dedicando el día a meter datos, ¿no? Claro, claro. Es un recurso mal utilizado. Pero hay que entender que, por una parte, es una necesidad hacerlo, esa vigilancia es importante, es fundamental, claro. Porque de eso nos nutrimos para tener información, pero por otra parte es un mal uso de los recursos. Esos recursos son valiosos. Ese profesional que está metiendo datos, es decir, yo me quejo en mi propio hospital, porque muchas veces el personal nuestro de enfermería pasa mucho tiempo haciendo esa labor que debería hacerse de una forma automática, de una forma relativamente automatizada, igual no completamente automática, evidentemente, pero muy automatizada. ¿Y eso qué liberaría? Pues recursos para hacer la otra parte muy importante, que es todo el tema del control, que nos queda muy poco tiempo, pues porque precisamente nos dedicamos, tenemos que hacer eso. Yo creo, por terminar un poco esta fase, que el tema del control de la infección, que es fundamental, no es que yo haga un equipo y va vigilando por las plantas y recoge, no es tan simple como eso. Hay cosas que se pueden cruzar, base de datos, como muy bien ha dicho Alberto, pues con resultados de microbiología y tal, pero luego tiene que haber un profesional de la salud pública y de la medicina preventiva detrás para interpretar esos datos, porque la máquina lo aguanta todo. Y el análisis estadístico lo aguanta todo, pero nosotros que sabemos de indicadores y que sabemos lo que son los sesgos de selección, los sesgos de información y todos los errores que se cometen al meter datos que no tienen calidad, sacan conclusiones que no son de calidad y sacan conclusiones erróneas. Y las decisiones que toman nuestras autoridades sanitarias están basadas en informes sacados de esos datos. Y a veces hemos visto que nos ponían indicadores de cumplimiento de acuerdos de gestión absurdos, porque no tiene ningún sentido pedir determinadas cosas que no son fáciles de medir. Entonces, esa cuestión que nosotros la tenemos muy clara, como nuestro programa formativo está en un curso, en un máster de salud pública, donde se aprende epidemiología, estadística, pero de alto nivel, no podemos estar picando datos, pero hay que tener personas que piquen los datos con una calidad y una formación adecuada para que luego nosotros revisemos esas hojas de datos, esa base de datos y veamos las incongruencias, ¿no? Y saquemos la mejor calidad de esos datos. Eso es una parte importante. Y eso no es tan sencillo como un equipo de control de infección. Ojo. Eso lleva detrás un trabajo que trae unas consecuencias y unas decisiones y unos presupuestos que se invierten en según qué.
Perdón, es que como has cubierto tanto terreno antes con la pregunta, tengo que volver a esto, hablar. que es el tema de enfermería, que has comentado. Exacto. De enfermería. Yo creo, vamos a ver, yo quisiera aclarar una cosa que por lo menos para mí me parece muy clara, yo creo que Inmaculada y yo lo hemos hablado otras veces y lo tenemos muy claro. Que preventiva no es un grupo de facultativo, es un servicio, una unidad en la cual es interprofesional y tenemos facultativo y tenemos personal de enfermería y es fundamental, los dos somos fundamentales, es decir, no se puede entender uno sin el otro, trabajamos juntos y además trabajamos en un nivel donde no es que la enfermera esté para hacer unas tareas subordinadas, no, la enfermera juega un papel fundamental y es una enfermera que es de control, es una enfermera de medicina preventiva o de preventiva que va a las plantas, que recoge toda esa información, pero que da información a los pacientes, a los propios profesionales, realiza talleres, realiza formación in situ, todo eso es un elemento fundamental del trabajo y lo quería destacar porque es verdad que aquí somos dos facultativos los que estamos, pero es verdad. Pero podría haber aquí una tercera, una cuarta, porque realmente tomamos es un nota para equipo, para otro debate. Gracias por la es sugerencia. absolutamente fundamental. Me parece un comentario acertado. Yo, volviendo un poquito a la vigilancia, creo que es en Inglaterra, en Gran Bretaña, que tienen sistemas de vigilancia que utilizan para bonificar a los gerentes de hospitales, bonificar o penalizar en función de los resultados. Entonces es una arma muy poderosa que da a las personas encargadas de la prevención, porque realmente entonces los gerentes están involucrados, ¿no? Entonces a mí se me ocurre que el sistema de vigilancia puede ser un arma potente, pues, y hasta qué nivel de transparencia os gustaría que se llegara y a qué nivel, digamos, de utilización con la vocación de mejorar las cosas, ¿no? Es decir, que a veces a lo mejor no se utiliza suficientemente. Hay mucha información, pero que no llega donde tiene que llegar. Pues yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todo tiene un efecto perverso, claro, que es que lo que yo no quiero que aparezca no lo tecleo, que eso está ahí, pero evidentemente nosotros estamos acostumbrados a declarar todo porque es la forma de atajar esta pandemia. Nosotros hemos declarado el caso de coronavirus durante la noche a las 3 de la mañana y cuando ha hecho falta, porque de la agilidad de esa cadena de transmisión, de cortar esa cadena, dependía que se murieran las personas o no. O sea, el contagio rápido, ese contagio hay que apartarlo, igual que se aparta en el hospital en una habitación de aislamiento, en su domicilio también hay que apartarlo en una habitación, ¿no? Que son los aislamientos domiciliarios, y cuanto antes se corta la cadena de transmisión, menos reproducción del virus en la comunidad y en los centros sanitarios, menos infectados y menos muertos, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, la vigilancia tiene que ser muy ágil, tiene que ser de calidad y tiene que ser auditada por profesionales expertos. Y debería de haber unos sistemas de vigilancia comunes, con unos criterios muy claros que pueden ser de los CDC o de la evidencia más disponible que hay en ese momento. Nosotros lo hacemos con sistemas propios autonómicos. Yo creo que yo el que conozco es el andaluz, que funciona muy bien y muy rápido y sale una calidad de datos muy grande, ¿no? Nosotros revisamos además a veces las bases de datos a ver si son todos coherentes o hay algún error. Y luego tendría que haber uno a nivel nacional. Yo creo que ahí podría ir lo de la agencia esta que comentaba y antes, un sistema nacional donde se volcaran los datos. ¿Para qué? Para evitar que cada uno tenga su propio sistema, que eso ya de entrada concede una serie de sesgos, por muchos criterios claros que tengamos todos, ¿no? Y eso ayudaría también a establecer una auditoría, ¿no? ¿Por qué pasa esto en este hospital? ¿Por qué pasa esto en esto? Pero también es verdad que tendrían que valorarse muy bien los datos que se producen en la epidemiología de atención primaria, porque el hospital no es el centro del sistema, el hospital es la etapa final, ¿no?, de una serie de personas que se han contagiado, que han enfermado, que han ingresado, que han pasado a la UCI o que han fallecido. Hay que actuar antes. Entonces, yo creo que en eso estamos de acuerdo, Alberto y yo. La medicina preventiva empieza en la comunidad, empieza en la salud pública y a partir de ahí los epidemiólogos de los centros de atención primaria, distrito sanitario o como se considere en cada comunidad, debe estar unido al servicio hospitalario, ser una misma unidad que traslade los datos con mucha celeridad. El paciente que está ingresado tiene una familia en casa, que ha sido contacto estrecho y que puede estar contagiando. El abuelito está llevando al niño al colegio mientras la madre está ingresada. Ese abuelito puede fallecer por el contagio. Y todo eso hay que pensarlo. Un ejemplo son las residencias de ancianos. Es decir, ¿quién marca las políticas de prevención en las residencias cuando luego os vienen todos esos pacientes con multiresistentes? Totalmente de acuerdo. Claro. Y es que yo creo que un poco siguiendo lo que comentaba Inma, a nadie se le podría ocurrir pensar ahora
que pudiéramos tener un paciente de tuberculosis, que lo ingresamos en el hospital, lo tratamos muy bien y luego lo damos de alta sin pensar de dónde viene esta persona, a quién está en contacto. Es decir, pues es lo mismo, es decir, y eso que necesita una infraestructura fuera. Nosotros, como me ha dicho ella, no somos especialistas de hospital, tenemos que entender, somos especialistas de área, somos especialistas de alguna manera que deben de estar integrados en todo lo que es todos los centros asistenciales y sociosanitarios yendo hacia la comunidad. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Yo en algún momento lo he comentado, en nuestra región, por ejemplo, es más que nada a veces las dificultades de número de personal que tiene, lo que te limita a la hora de poder hacer esa labor. Pero eso es fundamental, porque evidentemente la enfermedad no conoce lo mismo que no conoce fronteras de países, que ya lo tenemos todo muy bien asumido, ¿no? que probablemente hubiera sido importante en algún momento controlar eso. Pero lo mismo que eso, tampoco conoce frontera, esto del hospital y ya lo que pasa afuera no vamos a ver, es un continuo, ¿no? Entonces... Aparte, cuando tú das un tratamiento a un paciente, das un tratamiento a una persona, un individuo, ¿no? Un ciudadano que se cura y, por supuesto, hay que seguir generando conocimiento en fármacos. Pero cuando tú aplicas medidas de salud pública, salva muchísimas vidas. En un brote que tú cortas en 900 personas, 300 contagios, de esos 300 contagios va a haber un porcentaje que ingrese y otro que muera. Yo siempre pongo un ejemplo para que entiendan un poco lo de la salud pública, se lo decimos a los alumnos. Hay un barranco y hay una valla que está rota. Llega la gente, se asoma y se cae. Uno se abre la cabeza, otro se parte un brazo, otro se parte un pie y otro pues no le pasa nada, afortunadamente. ¿Qué es más fácil? Cada persona que se caiga, llevar una ambulancia y llevarla al hospital o arreglar la valla. Nosotros arreglamos la valla e impedimos que nadie se vuelva a caer. De esa población, si son 50.000 habitantes, ya nadie se va a caer por ahí. Si mandamos ambulancias, los llevamos a todos al hospital, lo ingresamos, lo operamos, las fracturas tal, hemos atendido adecuadamente a cada uno de los pacientes de manera individual. Las medidas de salud pública son baratas, son mucho más coste efectivas y abordan a muchas personas, por simplificar un poco el ejemplo. Eso lo tenemos claro, pero ¿lo tienen claro los gerentes de vuestros hospitales cuando les proponéis cambio de protocolos a un protocolo con evidencia científica demostrada, pero que a lo mejor inicialmente parece que es una inversión mayor? Bueno, la mía sí, la verdad. Yo estoy muy contenta porque en mi hospital la verdad que ha calado esta cultura y yo participo en la comisión de dirección como una más y se tienen en cuenta todos los circuitos porque han visto la efectividad de estas medidas. Justamente por eso hay que demostrar, ¿no? Entonces, ahí la parte, y te pregunto, Alberto, como investigador desde la universidad, quizás no se ha publicado suficientemente en España desde medicina preventiva, ¿no? Y ¿tenéis planteado ahí hacer como colectivo pues un poquito más de investigación, publicaciones? Sí, totalmente de acuerdo. Pero perdona un poco, porque quería un poco contestar. Esa parte de sensibilidad yo creo que sí que está. Yo la percibo igual, la sensibilidad por parte de la gerencia de los hospitales, de la gerencia. A veces lo que ocurre es un poco la dificultad de las necesidades, son muchas las necesidades y pocos los recursos, ¿no? Y entonces a veces ahí es donde entramos en dificultades a la hora de decir, oye, ¿esto cómo se prioriza, no? Es más un elemento de eso. Quizás ahí el elemento también de nuevo de marketing nos puede ayudar a la hora de ser capaz de visualizar un poco lo que supone de ahorro, lo que supone de ventaja para la población, ¿no? Y bueno, sí, evidentemente, yo creo que una cosa que nos ha pasado en preventiva, y yo lo he visto un poco en nuestro grupo en los cuales estábamos en contacto a través de los WhatsApp y demás, es que realmente hemos estado tan absortos y realmente volcados en lo que es las medidas de control y las medidas de respuesta que realmente ha quedado muy poco tiempo libre, sobre todo en los momentos álgidos de la pandemia. Y eso es cierto, eso ha sido una rémora. Pero es que de alguna forma es verdad que nosotros hemos estado un poco en el centro de lo que estaba pasando y era a veces muy difícil el sacar tiempo para hacerlo, pero evidentemente ahí tenemos una asignatura pendiente muy clara. Hay un congreso que está pendiente ahora para este otoño y bueno, en esa línea estamos trabajando, ¿no? Para intentar movilizarnos. Luego también es verdad que quizás en otros países, yo no sé cómo, en otros países ha habido más facilidad probablemente de acceso a información individual. Yo no sé si en tu caso cómo ha sido a nivel nacional, pero yo creo que la impresión que tengo es que era bastante más difícil el acceder a esa información para poder hacer seguimiento de pacientes, de brotes, que hubiera sido quizás deseable hacer más cosas. Pero es que por otra parte es que somos muy pocos, es decir, las necesidades que tenemos de trabajo y de respuesta inmediata, porque entonces no tenemos el privilegio de poder esperarnos
y elucubrar sobre lo que, o pensar sobre lo que vamos a hacer mañana. No, es que hay que responder hoy y hay que hacerlo ya porque es urgente. Es verdad, ha sido así muchas veces, ¿eh? Y eso hace muy complicado en compaginar. Y me consta que tú con un grupo de residentes que forma parte de ARES, que están muy activos y estáis haciendo estudios, publicando, ¿qué nos puedes avanzar? Pues mira, la verdad que son ya juntos, algunos son la mayoría juntos. Afortunadamente, yo tengo que reconocer que en Andalucía se ha apostado por la salud pública y se ha apostado con recursos, con la realidad, porque hablar de que hay que reforzar la salud pública y la atención primaria lo dicen todos, pero ¿dónde está la realidad, no? La realidad son recursos, son personas que se contratan, residentes que acaban y se quedan contratados, enfermeras y posibilidad de hacer cosas, ¿no? Y en este caso, a lo mejor suena privilegiada, pero yo estoy contenta porque tenemos un grupo ya de adjuntos que eran residentes, que se han fidelizado y que están trabajando en investigación. Estamos haciendo estudios ya por fin. He tenido acceso a toda la información posible, pero no me ha dado la vida, como solemos decir, y no he podido, salvo atajar la pandemia con todos los profesionales y con toda la ciudadanía de la mejor forma posible, ¿no? Hemos tenido muchísimos profesionales contagiados, hemos tenido, como todo en España, mucha ausencia de EPI, carencia de todo, hasta de información, y hemos ido salvando los muebles. Que se diga ahora que no se han vigilado determinadas infecciones me parece un poco frívolo, ¿no? Entonces nosotros ahora ya sí estamos en una posición un poquito más relajada en el aspecto de seguir controlando la pandemia, pero no con ese volumen de pacientes, de declaraciones y de casos y contactos que teníamos que estudiar, y estamos intentando obtener esos datos e investigar, ver qué ocurre. Pues viendo, por ejemplo, en un estudio que las barriadas más desfavorecidas de la ciudad de Córdoba, y lo vamos a hacer extensivo a toda Andalucía, lógicamente tienen más contagios. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo, digamos, hacer un aislamiento domiciliario en un chalet al aire libre, en una parcela con campo, que meterse en un pisito un montón de personas con el abuelito, el niño y con problemas económicos. Y eso había que demostrarlo con evidencia científica. Eso lo están apoyando desde nuestras autoridades sanitarias, lo cual para mí es una satisfacción. Y como ese, otros muchos estudios, ¿no? No solo porque en esto de la investigación Alberto está mucho más experto y más capacitado que yo para hablar, pero hay mucho sesgo, ¿no? Hay mucha tendencia a lo que se financia, se investiga y a lo que no. Hay que investigar todo, hay que preguntar a los pacientes, hay que preguntar a los profesionales, hay que hacer encuestas a los ciudadanos en general, cómo han vivido las cosas, problemas psicológicos, problemas económicos y problemas de salud, claro. Porque cuando te dice un padre de familia, yo me tengo que arriesgar, pero yo no, aunque me contagie, pero yo a mi hijo le tengo que dar de comer, ¿no? Pues comprendes perfectamente que la economía tiene que ir de la mano de la salud, que es una medida de salud pública, que las desigualdades sociales son un problema de salud pública. Y no todo tiene que estar, digamos, mediado por los fármacos, ¿no? Que desgraciadamente, lo digo desgraciadamente, han demostrado eficacia cero en esta pandemia, ¿no? Tenemos que estar preparados para otras cuestiones así. Se ha apostado por las vacunas, afortunadamente, que la vacunación es una medida de prevención primaria que venimos desarrollando en las unidades de medicina preventiva y de salud pública toda la vida, con la gripe, con el neumococo, con pacientes especiales, trasplantados, etcétera, ha funcionado y en esa estamos. Estamos ahora pues cargando las tintas en la vacuna como única medida, aparte de las no farmacológicas, para atajar la pandemia. Todo eso hay que investigarlo, hay que generar conocimiento. Y ese conocimiento tiene que favorecer a las autoridades sanitarias, porque conseguir fondos y conseguir recursos para investigar de estas cuestiones, nadie se apunta. Porque claro, ¿qué voy a sacar a cambio? Si le pregunto a los pacientes, no parece que eso venda mucho, ¿no? Pero fíjate, es muy importante lo que has comentado también, una cosa que subyace a esto. Es que nuestra especialidad es una especialidad que se basa en la mejor evidencia científica disponible. Eso es fundamental. Si nosotros no nos basamos en que la OMS dice o... No, es cuál es la evidencia que hay, qué información podemos tener. Entonces ahí yo me refería un poco a la frustración de que durante la pandemia hubiera sido interesante si hubiéramos podido disponer en algunos momentos de capacidad suficiente para poder investigar preguntas inmediatas que necesitábamos. Oye, ¿este tipo de medida ha tenido algún impacto o no ha tenido? Y haber tenido capacidad de responder de forma rápida, porque eso nos hubiera permitido a lo mejor ir orientando cuál es el mejor camino para seguir. Eso que hubiera necesitado, pues, más recursos humanos, formado evidentemente y formado a lo largo del tiempo. Tú has comentado en Andalucía, en Murcia, por ejemplo, ha pasado igual, se ha multiplicado casi por 4 el número de preventivistas que teníamos desde el inicio de la pandemia. O sea, es mucho, pero partíamos de un nivel muy bajo. Eso es cierto, seguimos siendo poco, pero necesitaríamos eso consolidarlo a nivel nacional, consolidar un número de especialistas suficientes como para que tengamos capacidad de hacer ese análisis rápido para tomar decisiones, porque eso lo hubiera probablemente ahorrado hasta económicamente, hubiera tenido hasta un impacto económico enorme si hubiéramos podido decidir en un determinado momento que este tipo de medida no era del todo necesaria.
Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, la medida de confinamiento que se mantuvo al principio. Era realmente necesario que en todas partes se hiciera de esa forma tan estricta, no se podía salir a la calle, el coste social que eso tenía, el coste humano. Exacto. Y de salud para mucha gente que se quedaba inmovilizada en casa. ¿Eso era necesario? Lo podíamos haber evaluado, es decir, si hubiéramos tenido esa capacidad de trabajar. Exacto, exacto. ¿Vale? Es muy importante. Y no solo hubiéramos ahorrado dinero, sino sufrimiento humano, que es muy importante. Ha habido muchas personas que han estado solas y se han muerto solas. O sea que te comentan los compañeros de atención primaria, los médicos de familia, en los que también se ha invertido, pero no es suficiente todavía, y en Andalucía se está invirtiendo mucho, que llamaban por teléfono y el abuelito le decía, por favor, venga a verme porque es que nadie viene a verme. Y te lo encontraba fallecido, solo. O sea, en plena pandemia, una persona que fallece sola en su domicilio es un fracaso del sistema, cuando estamos invirtiendo en cosas muy caras, ¿no? Creo que eso hay que empezar la casa por abajo. Vosotros lleváis relativamente no mucho tiempo como jefe de servicio en vuestros hospitales de medicina preventiva y sé que habéis hecho muchas cosas, pero en concreto, digamos, por un lado en el ámbito de higiene hospitalaria, ¿qué cambios habéis introducido relevantes? Y luego en la manera de trabajar, Inma, ¿qué nos puedes decir en tu experiencia de un poquito más de un año, no? Pues sí, yo llevo un año oficial, el 30 de junio hará un año que me presenté a la jefatura y la gané. Estuve un año en funciones, que no sé si fue peor porque fue tan intenso más como el que llevo ahora. Yo siempre he trabajado igual, que realmente cuando me encargaron la responsabilidad pues ejercí como si la tuviera, ¿no? Y de hecho me la daban, y eso, como yo digo siempre, el liderazgo no lo da un nombramiento, lo da un arremangarse, ¿no? y un tirar para adelante. Y en este último año, que ha sido el que oficialmente he estado como jefa de servicio, pues sí que, bueno, tiene el respaldo, tiene la tranquilidad de que eso está ya, digamos, ahí hecho y avanza mucho. Yo se lo decía a Alberto y a otros compañeros de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. El tema de la higiene es un término obsoleto en el sentido de que, por un lado, está de rabiosa actualidad, porque la limpieza es fundamental y una buena higiene hospitalaria es fundamental, pero ese término hay que quitarlo y hay que sustituirlo por otras cuestiones. ¿Por qué? Porque eso hay que reforzarlo, hay que apostar por la limpieza, fundamentar una buena limpieza y desinfección de todos los centros sanitarios, como en los domicilios, ¿no? Como lo hacemos en los domicilios, que algunos nos hemos obsesionado un poco ya con limpiar todo con lejía, los pomos y tal. No está mal hacerlo de vez en cuando, pero hay que introducir otras cuestiones. No somos ya los de la limpieza del hospital y la enfermera de preventiva eran la de la lejía, no. Estamos en otra etapa, estamos en el siglo XXI y con una buena limpieza hay que aplicar otros métodos de descontaminación, hay que utilizar toda la tecnología disponible, sabiendo y siendo muy conscientes de que, el riesgo cero nunca existe y el mínimo que va a haber de infecciones en los hospitales debido a las intervenciones complejas, a las pruebas diagnósticas agresivas, invasivas, siempre va a estar ahí. Pero vamos a reducirlo a la mínima expresión para que los multiresistentes, que tanto están ahora, diciendo que es una pandemia, porque ahora está de moda las pandemias, lo llamamos pandemia, cuando era un problema de salud pública, era un problema de salud pública. También la obesidad es un problema de salud pública. 4 millones de muertos por la obesidad, en fin, que también hay que invertir en otras cuestiones de salud pública. Pero dicho esto y retomando el tema, la higiene hospitalaria tiene que hacer todo lo posible para incorporar toda la tecnología disponible y todo lo que haya, digamos, en el mercado para reducir infecciones sin ningún género de dudas. Siempre va a ser suficientemente barato con que se evite una sola infección. Nosotros, que somos, como muy bien ha dicho Alberto, demostrar las cosas con datos y con evidencia científica, y dado que no teníamos muchos recursos en los trabajos de los alumnos de fin de grado de la universidad, he aprovechado para hacer este tipo de trabajos que luego publicamos, ¿no? Un año medimos lo que costaban las infecciones en la UCI, por una neumonía en la UCI, que se podían haber evitado, y salía cada paciente como unos 37.000 euros o 40.000 euros. Eso multiplicado por el número de neumonías, que pueden ser 40 o 50, pues fíjense, ¿no? Todo eso cuesta una serie de infecciones que se podían haber evitado. ¿Cuánto podemos comprar de tecnología, de productos desinfectantes que no se hacen resistentes tan fácilmente? Los fármacos, en cambio, sí, y son mucho más caros. No voy en contra de los fármacos para nada, vamos. Pero hay que invertir todo lo que sea posible en evitar infecciones en los grandes centros sanitarios cuando nos estamos gastando 600.000 euros en el mantenimiento de un robot quirúrgico, que es una maravilla. Pero en lo otro hay que invertir también, de la misma mano. No podemos ahorrar en la solución de base alcohólica para que genere una adherencia importante a los profesionales y ponerla de buena calidad cuando estamos gastando en otras cosas, ¿no? No sé tú qué opinas sobre este particular. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí, además yo creo que lo has planteado de forma muy clara, es decir, nosotros somos una especialidad curiosa e interesante. A mí me gusta mucho la preventiva. Fíjate, nosotros trabajamos, yo a veces quizás paso más tiempo durante la semana con el equipo de mantenimiento y con limpieza y con ingenieros para ver todos los temas que hay.
que en otras cosas, ¿no? Pero es que son fundamentales, ¿no? Entonces hay un elemento ahí que es fundamental, evidentemente. Y luego hay otra parte que es, digamos, eso es una de las cosas que nosotros abordamos y que se aborda en la formación. Nosotros somos una especialidad que tiene un año entero de formación de un máster en salud pública, precisamente para adquirir esa visión comunitaria, ¿no? Para resolver los problemas con una visión comunitaria y ser capaces de abordar una epidemia que a fin de cuentas es un fenómeno comunitario, que no es un fenómeno individual. No podemos confundir que una infección es un fenómeno individual que yo trato, ¿no? El tema del medicamento, no, vamos a ver, es un fenómeno, una enfermedad infecciosa que se transmite, es un fenómeno comunitario, que hay que abordarlo como un fenómeno comunitario. Para eso hace falta tener la herramienta y la capacidad un poco de analizarlo con esa herramienta. Entonces, esa parte de formación de un año es muy importante, pero luego además hay otra parte muy importante que es la parte de comunicación, lo que has comentado. Es decir, no es ya solamente que yo tenga solución hidroalcohólica, es que se use, se sepa usar, claro, que haya un refuerzo positivo cuando se usa, que el profesional lo entienda, lo tenga integrado de alguna manera. Y esa es una labor de comunicación, de liderazgo en parte, de empatía, de trabajar, de credibilidad también. Y eso es un elemento fundamental. Es decir, buena parte de nuestro trabajo, yo no sé si la mayor parte de nuestro trabajo es en ese sentido, ¿no? Es de trabajar de comunicar de alguna manera, de estar en contacto con los profesionales precisamente para que hagan cosas, ¿no? Para que sean capaces de involucrarse en esa lucha general que en el fondo es un cambio de cultura también en la organización, ¿no? De cultura hacia la seguridad del paciente, evitando el riesgo de infección. Exacto, es un trabajo difícil porque lo más difícil es cambiar cultura, lo más fácil es llego a la cama del paciente, tiene fiebre, tiene un germen multiresistente, aparece en el cultivo y le doy el tratamiento. Eso lo hacemos de siempre en la formación que se ha tenido de manera individual, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de complemento que es mucho más importante porque realmente hay que impedir que llegue esa situación. Lo que queremos es que no se infecte el paciente. Si evitamos una sola infección y quitamos 6 días de prolongación de estancia de ese paciente, fíjate lo que ahorramos de dinero. O sea, una estancia en una UCI ronda los 2.000 euros diarios. O sea, un paciente que se infecta y que prolonga su estancia 10 días o 6 días son unos 6.000 euros por 2.000 euros son 10.000 euros o 12.000 euros que pagamos todos. Todo eso, aparte de que el paciente se puede morir, en fin, todas esas cuestiones que no son baladí, ¿no? Entonces, el cambio cultural es lo que más cuesta, como pasa con el tabaquismo, como pasa con todos los hábitos de vida saludables que van costando mucho trabajo porque es un cambio cultural. Pero hay que invertir en eso. Los países más desarrollados hoy en día saben que si no invierten en medidas de prevención y en salud pública tienen un serio problema. Y lo hemos visto todos. No sé si nos acordamos en la primera oleada de la pandemia cómo se morían las personas y se contagiaban en Estados Unidos. Parece mentira que un sistema sanitario, el más avanzado del mundo, con las mejores tecnologías y con los mejores hospitales, se morían como moscas. ¿Por qué? Porque no tenían cultura de salud pública. Y cuando no hay una cultura de salud pública y de prevención, pasan estas cosas. Para ir acabando, si pudiéramos hacer una carta a los Reyes de qué necesitamos todavía, es decir, para dar ese empujón más a la especialidad y a la cultura preventiva que todos buscamos. Yo lo tengo claro. Es tentador lo de la carta a los Reyes Magos, ¿eh? A ver. Vamos a ver, hombre, yo diría que, fíjate, es verdad que la pandemia ha puesto la especialidad nuestra sobre la mesa. Creo que no es baladí, que es verdad, porque nosotros somos, digamos, expertos en ese análisis de fenómenos comunitarios que se transmiten, pero al mismo tiempo estamos a los pies de la cama del enfermo, es decir, estamos realmente en el hospital en el día a día. Somos una especialidad que actúa, que no estamos, digamos, quizás por eso la parte de la investigación que se comentó, en el sentido de que estamos intentando resolver problemas reales que hacen falta resolver de forma rápida, ¿no? Y de alguna forma yo creo que si no existiera nuestra especialidad, habría que inventarla. Yo lo que creo es que de alguna manera habría que inventarla. ¿Por qué? Porque necesitarías tener un profesional que tenga el componente de entender el fenómeno comunitario, ser capaz de abordarlo, ser capaz de tener un impacto en los profesionales, ser capaz de tener un impacto en la población, en la comunidad, hacer educación para la salud, ser capaz de dialogar con otros profesionales de otras disciplinas diferentes para poder entender también la necesidad. Es decir, que lo tienes que crear, con lo cual al final tendrías 3-4 años de nuevo de formación necesaria para poder cubrir ese hueco, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo pediría sería, quizás por una parte ese reconocimiento y ese apoyo a entender el papel que jugamos es muy importante en los hospitales, y que esto que ha pasado es algo que debe de ayudarnos a entender que realmente necesitamos reforzar esa parte. Somos una parte pequeña, que además no cuesta mucho dinero, pero sin embargo podemos resolver grandes papeletas cuando se presenta un problema, y todo el mundo dice que esto se nos puede volver a ocurrir. Es decir, todos podemos asumir que
que es una situación que ha ocurrido ahora, pero que va a volver a ocurrir. Y que entonces tenemos que estar preparados. Entonces, que se apoyara en ese sentido, que se nos fuera dotando de medios, de recursos humanos suficientes, de tal manera que se pudiera contar con esa infraestructura suficiente como para poder dar respuesta a los problemas actuales, pero también tener capacidad de responder a lo que puede ir presentando. Y luego una relación muy clara con esa agencia estatal. Yo creo que esa agencia estatal tendrá que jugar muchos elementos, pero habrá un elemento muy claro que tendrá que ver con el trabajo, en la actividad, en lo que es la prevención, en la salud pública, en instituciones sanitarias y en el entorno de la área sanitaria, y ahí tenemos que estar representados, es decir, tenemos que estar de alguna manera jugando un papel fundamental para apoyarnos, pero en el fondo no es un tema de reivindicación laboral, es que yo creo que la población lo necesita, digamos, hace falta socialmente, porque si esa labor no se cumple, si esa respuesta no se da, pues podemos tener situaciones como las que se han producido, muy dramáticas, ¿no? Y que hubieran sido peor si no se hubieran abortado brotes, situaciones de riesgo que se van produciendo, que se han podido evitar algunas de una forma muy, muy interesante, ¿no? ¿Algo que añadir? Pues nada, totalmente de acuerdo. La verdad que bueno, ¿qué diría? Pues en primer lugar, que después de esta pandemia, con esta crisis sanitaria que hemos tenido, vendrá la crisis económica. Hemos tenido ya una crisis económica importante y una crisis social. Y creo que todos debemos ser corresponsables en sostener nuestro sistema sanitario. Y para eso tenemos que apostar por la prevención. Y como carta a los Reyes Magos, yo empiezo, como decía antes, con la seguridad del paciente, con el análisis de causa-raíz. ¿Dónde está la raíz del problema de los escasos recursos de medicina preventiva, del poco reconocimiento? Pues está en que arranca, yo creo que desde el mismo periodo pregrado formativo, en el que no se sabe transmitir la importancia de la especialidad. ¿Por qué? Porque no hay profesores adecuados, no hay suficientes profesores. En la universidad hay que hacer un esfuerzo por meter en la área de salud pública y de medicina preventiva profesionales expertos, o sea, especialistas de lo nuestro. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y sabemos explicarle al alumnado, que no es tonto por otra parte y que está muy seleccionado y le debemos un respeto, la mejor evidencia disponible en esta materia. No cualquiera que pase por la calle tiene que dar las clases en la universidad de nuestra materia, eso para empezar. Se lo digo a un catedrático que me tiene delante y que a lo mejor se enfada conmigo, pero bueno, lo tenía que decir porque lo pienso, ¿no? Estamos las personas asociadas que tenemos inquietudes en transmitirlo mejor, pero los alumnos se quedan perplejos, no sabían lo que era el Reglamento Sanitario Internacional, lo que era una emergencia pública de importancia internacional, nada, de nada. Entonces, claro, eso te decepciona, eso por ahí. Y luego, a nivel ya de centros sanitarios, sociosanitarios, y en la comunidad, más recursos, evidentemente, para investigar en tiempo real, como muy bien ha dicho Alberto. Si nosotros hubiéramos tenido la capacidad de sacar evidencia científica, de generar conocimiento de salud pública, pues hubiéramos ahorrado un montón de sufrimiento, hubiéramos implantado medidas, hubiéramos visto que las mascarillas eran más necesarias, que al principio no se tenía y había que esforzarse en eso, qué pasaba con las personas que estaban en su casa solas, confinadas, por qué se morían, por qué los profesionales estaban tan angustiados, por qué se hacían PCRs como locos sin saber interpretar muy bien para qué. Hubiéramos ahorrado todo eso. Sin embargo, se ha invertido dinero en investigación, se ha invertido en tocilizumab, en remdesivir, en lopinavir, ritonavir, en vitamina D, etcétera, etcétera, que está muy bien, que yo no digo que haya que no invertir, pero un poquito también para salud pública, ¿no? Creo que es importante, sobre todo que con la que se avecina ahora de crisis económica, social y de todo tipo, hay que hacer esta reflexión, si no esto va a ser insostenible. Interesante. ¿Querías añadir algo? Sí, yo quería añadir otra cosa, en esa misma línea un poco. Para nada me siento, digamos... Yo lo siento, un catedrático aquí no se ponga atrevido a decir esto, ¿no? Ofendido por lo que has comentado. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que ahí también la parte de la formación en medicina y en enfermería es fundamental que se haga un mayor énfasis en todos estos elementos que estamos hablando, ¿no? Y además se ha visto en los estudiantes, yo lo he visto, el interés ha aumentado de una forma exponencial, es decir, se me ha multiplicado en algunas asignaturas de máster por 3 el número de alumnos, con respecto a los que teníamos el año anterior, ¿no? Pero en algunas de las asignaturas optativas, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Porque el interés está ahí, porque todos hemos comprendido un poco la importancia, ¿no? De lo que había que hacer. Y luego también, creo que también quizás un poco es importante el trabajo de todos, es decir, hay una parte, cuando yo hablaba un poco del papel de reconocimiento hacia lo que es la preventiva, no quiero dejar de lado una cosa importante. Hay, digamos, la epidemiología, por ejemplo, que es un término que se utiliza mucho ahora, que todo el mundo ha aprendido lo que es epidemiología, los epidemiólogos, vale, está muy bien. Pero los epidemiólogos, en realidad, hay muchos tipos de epidemiología, todos son necesarios. Hay epidemiólogos, y por supuesto que yo la defiendo, me considero un epidemiólogo modestamente, ¿no? Pero creo que es necesario siempre, y son todos necesarios, pero nosotros tenemos una particularidad que debe de entenderse, que no quiere decir que lo otro que las otras formas de epidemiología no sean importantes, claro que lo son fundamentales,
nos ayudan a entender digamos, los factores, los elementos de riesgo, cuáles son las causas de la enfermedad. Eso es fundamental. Pero nosotros la particularidad que tenemos es que nosotros trabajamos en un entorno de enfermedades transmisibles, fundamentalmente de lo que estamos hablando, aunque se puede abordar otros temas, pero fundamentalmente enfermedades transmisibles y fundamentalmente en entornos, como digo, de riesgo en los cuales hay que actuar de una forma rápida para el control de enfermedad. Y eso es una característica un poco particular, ¿no? Es decir, que debe de entenderse, que no es igual un epidemiólogo que puede estar trabajando en epidemiología de enfermedades crónicas o de otro tipo de cáncer, de epidemiología de salud reproductiva, no es lo mismo que, digamos, el tipo de formación o el tipo de comprensión que puede tener a la hora de actuar va a ser diferente. Yo creo que ahí sí que podría haberse transmitido la información o quizás se podría haber usado más esa parte de conocimiento que nosotros tenemos, porque es la experiencia del día a día, del trabajo en el hospital, y probablemente también hubiera sido un beneficio, ¿no?, en este sentido. Como digo, sin para nada minusvalorar la otra parte, porque es fundamental. Yo no quisiera decir que es una epidemiología la otra, no. Es una epidemiología, un arma metodológica, pero luego después, además, la experiencia de trabajar en ese tipo de contexto, de conocer cómo se transmiten y cómo controlarlos, ¿no? Yo la verdad es que creo que habéis dicho cosas muy interesantes que podríamos estar horas, que seguramente muchos estudiantes van a elegir vuestra especialidad después de ver este vídeo. Lo veremos el año que viene y bueno, me ha gustado oír cómo habláis con tanta pasión de vuestra especialidad y esta visión dual entre comunitaria y clínica que vosotros podéis aportar, que quizás otros no, que es un punto diferencial importante. El trabajo colaborativo con todas las demás especialidades, con enfermería, es decir, el nuevo enfoque y contando con los jóvenes que vienen motivados, yo creo que tenéis un campo de desarrollo y de trabajo apasionante también para los próximos años y que estoy seguro que vuestros compañeros que os van a oír pues van a sentirse más motivados porque os queda luchar para conseguir esa cuota de poder que es necesaria para que evitemos muchas situaciones y que no solo por las pandemias como la conocida ahora, sino por todas las problemáticas de infecciones en los hospitales, que es una lucha diaria y constante que no podemos olvidar, que no podemos relajar. Y muchas cosas que hemos adquirido, como la higiene de manos, de superficies, pues esperemos que se puedan mantener, ¿no? que sean un hábito más allá del COVID. Y desde el punto de vista de Besismin Health, nosotros pues nos sentimos orgullosos de colaborar con vosotros, de contribuir en la medida que podamos, aunque sea un granito de arena, pues dándoos voz y micrófono también para conseguir mejorar esa cultura preventiva, ¿no? Que más allá de una disciplina, que sea una verdadera cultura transversal que traspase pues, no solo dentro del hospital, sino a la sociedad, que como todo está unido, como bien habéis explicado. Pues me queda simplemente agradeceros muchísimo vuestro tiempo, vuestra generosidad y vuestra franqueza. Y bueno, esperamos que tengamos más ocasiones de compartir con expertos de esta forma grabada o esperamos también que dentro de poco presencialmente, porque nuestra vocación es seguir ayudando a compartir conocimiento para una sociedad más justa, como decía Inma, porque la preventiva pues, contribuye también a que estemos todos mejor tratados y seamos más iguales. Muchísimas gracias y hasta pronto.